Buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia a cargo del grupo Filociencia. Pues este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, su relación con la filosofía de la tecnología y la sociedad, y es una actividad, como ya se dijo, de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana, y quienes deseen obtener mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrida@gmail.com. Para quienes también quieran seguir nuestras publicaciones y nuestras producciones semanales, pueden ingresar a https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Esto para animarles también a que puedan seguir nuestras conversaciones a través de el canal que está disponible para ustedes. Y si quieren también interactuar a través del chat, también podemos abrir allí un espacio para escuchar sus comentarios o sus opiniones, que estamos abiertos para ello. En la tarde de hoy, entonces, el colega Luis Francisco ha preparado un documento muy interesante titulado Modelos de financiación de la investigación científica en Europa y sus colonias durante el siglo XVI y XVII, perdón, durante los siglos XVI y XVII, y pues esta es una secuencia de varios artículos que estaremos semana a semana conversando, dialogando, y pues debido al el valor que tiene este trabajo que ha hecho nuestro colega, pues prefiero que sea él quien haga la presentación, quien nos haga un abrebocas sobre el tema, cual pues quienes ya han leído, creo que estamos muy encantados de poder acceder a esta información. Y gracias, Luis Francisco. Muy bien, un saludo para todas las personas que están en este momento conectadas. Veo que hay dos personas, tal vez una ya había estado alguna vez y hay otra persona que aparece con el canal de Read EA. Ajá. Es de nuestra grabación del sistema. Ah, interesante. Bueno, pues acontece que en mi lectura juiciosa de un estudio que vengo haciendo ya casi 3 meses con mucho cuidadito de la biografía intelectual y en general de Jürgen Habermas, que ha hecho Stefan Müller-Dum, leyendo la época de los años 57, 58 y 59, donde estaba estrenando su título de doctor Habermas, quien se graduó en 1954 en una tesis sobre Heidegger. Acontece que empieza a hablar acerca de la naturaleza de la sociedad y de las prácticas científicas, pero no porque sea su interés en ese momento, sino relacionados con un estudio sobre la participación estudiantil y la política alemana. Y esto me llevó a pensar, hombre, no he visto yo ni he podido estudiar tampoco algo acerca de cómo se ha financiado en la modernidad, en la época moderna ni contemporánea, el asunto de la financiación de la ciencia y posteriormente de ciencia y tecnología.
Entonces, a medida que seguía estudiando el libro, me puse a hacer indagaciones y buscar fuentes, que como ustedes verán, pues no son muchas, pero son fuentes que en mis indagaciones con los distintos repositorios y bases de datos con los cuales estoy conectado me permitieron acceder a una documentación que considero que, sin ser la más exhaustiva, puede ser representativa de la información para cada periodo. Además, vale decirlo, hice un fraccionamiento que es arbitrario. No tengo eje, ningún eje intelectual o categorial de carácter histórico para haberlo dividido en siglo XVI y XVII, de 18 y 19, 20 y 21. En esa medida fue que hice el fraccionamiento de este estudio, que sí tiene un elemento analítico y comparativo en algunos casos, pero que ante todo tiene un interés divulgativo, con el propósito de dar una visión general a los estudiantes de filosofía de la ciencia, seguramente algunos profesores que puedan estar interesados y que son del campo de la filosofía de la ciencia, para entender esta dinámica de la financiación de los estudios científicos y después también de los estudios tecnológicos entendidos como investigación, desarrollo e innovación. Y ver cómo toda esta transformación que históricamente se va dando nos lleva a las circunstancias que hoy estamos teniendo en el mundo. Muy buenas tardes, Luis Hernando. Nos alegra tenerte por acá. Pues bien, entonces teniendo en cuenta eso, hice una primera elaboración, que es la que hoy les voy a compartir en mi disertación, pero que ustedes, por supuesto, ya leyeron. La titulé de una manera también ligera, modelos de financiación. Puede ser que no corresponda exactamente a la expresión modelo, pero es básicamente plantear cómo era que se daba la financiación de acuerdo con los registros históricos de la investigación de la filosofía natural, podríamos decir en ese momento, porque no se podía hablar en ese momento de ciencia. Entonces, en ese primer artículo, pues se examinan los modelos de financiación de la investigación científica en Europa y sus colonias, en América, África y Asia entre los siglos XVI y XVII, remarcando nuevamente que en ese momento la expresión investigación científica no existía. Lo estamos hablando desde una categoría del presentismo, y lo que podemos decir es que en ese momento se podría decir que se hacía investigación de filosofía natural, una filosofía que explicaba el funcionamiento de la naturaleza. Mediante una aproximación histórica que también se hace de manera comparada, pues se intenta examinar las formas de patrocinio cortesano, el papel de las academias y de las universidades, las contribuciones de las órdenes religiosas, de las compañías comerciales y de los imperios coloniales, así como la participación de actores locales en las principales potencias del momento en Europa, que generaron también pues sus colonias en esa exploración del mundo a partir del siglo XVI. Se argumenta que la producción científica de la época moderna, de la Edad Moderna, estuvo profundamente condicionada por los intereses políticos, económicos y religiosos de la expansión europea, al tiempo que emergieron formas locales y mestizas del conocimiento. La financiación no solamente hizo posible la emergencia de la llamada ciencia moderna, lo que ahora llamamos ciencia moderna, sino que orientó sus fines, prioridades y su propia legitimidad. Aquí vale la pena señalar que, por supuesto que existen estudios históricos acerca de la difusión de la actividad científica, pero haciendo énfasis en los tipos de estudios que se hacían.
no en su financiación. Ahorita recuerdo un trabajo muy bonito de 1967 del profesor George Basala, que habla acerca de esa expansión. Hay otros trabajos que hablan de lo mismo, por supuesto, en una visión eurocéntrica y angloamericana, pero que es bastante ilustrativa. Nosotros hicimos en su momento una tertulia que hablaba sobre ese fenómeno. Está en una tertulia de hace unos 3 o 4 años. Vale decir entonces que la llamada revolución científica pues no ocurrió en el vacío, es decir, entiéndase ahistóricamente. La transformación de las formas de producir conocimiento en Europa entre los siglos XVI y XVII coincidió con la consolidación de los estados absolutistas, con la expansión imperial y la emergencia de nuevas formas de racionalidad administrativa, militar y comercial. Y aquí hablamos de conocimiento en general, pero si somos más técnicos, podríamos hablar del conocimiento de filosofía natural, que era como se conocía el conocimiento acerca de la explicación del mundo. Y anteriormente estaba la filosofía que era netamente escolástica, de carácter teórico, hipotético, deductivo. Cuando surge estas formas de conocimiento nuevas, pues no había otra denominación sino de hablarlo como filosofía también. Y se le denominó de a poco filosofía natural. Este conocimiento de ciencia moderna, hablándolo desde hoy, lejos de ser una empresa puramente intelectual o desinteresada, se construyó en estrecha relación con formas específicas de financiación, de patronazgo y también de institucionalización. En este artículo, pues se propone analizar cómo se financió la investigación científica en esta época. Hablo siglo XVI y siglo XVII, tanto en Europa como en los territorios que Europa colonizó, y cómo estos modelos de apoyo condicionaron el tipo de conocimiento producido y las jerarquías epistémicas resultantes. Por supuesto, aunque no lo vamos a tratar, había con esas jerarquías epistémicas necesariamente unas jerarquías ontológicas, porque siempre debemos recordar que las fundamentaciones ontológicas son las que nos permiten hacer la delimitación de los tipos de objetos de conocimiento que podemos acceder dentro del mundo, y son concepciones que tenemos acerca de cómo consideramos que es el mundo y sus fragmentos cuando hacemos los fraccionamientos de los objetos de investigación para poderlos tomar como unidades de análisis. Por supuesto, entonces siempre que habrá una producción de conocimiento, es decir, una episteme sobre un objeto de conocimiento, ese objeto de conocimiento está fundamentado en una concepción de mundo que implica una concepción de su ente, de su ser, de su naturaleza de objeto. Y por lo tanto, así no lo hablemos, siempre habrá un supuesto ontológico. Tenemos entonces una primera característica de un primer modelo, podemos decirlo, que es el mecenazgo, las academias y los mercados en Europa. Vale decir que entonces que en Europa occidental la financiación del conocimiento del mundo, llamémoslo hoy ciencia, durante la Edad Moderna temprana, estuvo dominada por 3 mecanismos principales: el mecenazgo cortesano, la institucionalización académica y la circulación de impresos científicos. Miremos pues, el mecenazgo consistía en el apoyo brindado por los reyes, los príncipes, nobles o instituciones eclesiásticas a ciertos individuos considerados sabios, astrónomos, matemáticos, naturalistas o diseñadores, entiéndase, ingenieros. Tenemos que Tycho Brahe recibió una isla observatorio financiada
por Federico II de Dinamarca. Galileo, por ejemplo, fue protegido por la familia Medici en Florencia. Sabemos que la familia Medici fueron los iniciadores de la banca internacional que hoy modernamente funciona en el mundo. El imperio Medici se ha prolongado a lo largo del tiempo y por supuesto hoy hay descendientes de los Medici, posiblemente con otros nombres, pero ese imperio de esa banca florentina permitió una financiación para todos estos sabios astrónomos, matemáticos, naturalistas, ingenieros y también artistas. Kepler trabajó al servicio del emperador Rodolfo II, de lo que posteriormente se llamaría Prusia, de la zona germánica. Sabemos que en ese momento, pues, Johannes Kepler era súbdito de ese imperio germánico. En todos los casos, el conocimiento producido debía tener aplicaciones prácticas. Eso fue una de las características que se tuvo en esa época. Astronomía para la navegación y para los calendarios. ¿Por qué razón? Porque estaba en un proceso expansivo de los territorios y la búsqueda de nuevos mercados por parte de las potencias europeas. La óptica para la artillería, porque habría que generar sistemas de defensa en la medida en que hubiese territorios para conquistar. La mecánica para el desarrollo de fortificaciones en términos de procesos arquitecturales y procesos de manejo de máquinas y dispositivos que permitieran las defensas de las colonias que se fueran conquistando. Y brindar, por supuesto, un prestigio a los protectores. Desde mediados del siglo XVII comenzaron a surgir academias científicas con un apoyo del Estado o con apoyos de la aristocracia. En este caso, por ejemplo, tenemos la Academia de Lincei, y de esa academia podemos decir que fue fundada en Roma en 1603 por el príncipe Federico Chesi y 3 colegas, y es considerada la primera academia científica moderna del mundo. Cualquiera de nosotros, los que hemos estudiado filosofía de la ciencia, estábamos hablando inicialmente de la Royal Society, y miren que no. Eligieron este nombre de la Academia de Lincei en nombre del símbolo del lince por su agudeza visual, reflejado su compromiso con la observación y la experimentación rigurosas en las ciencias naturales. La academia se destacó por su libertad frente a la tradición aristotélica, celebrando el método empírico y acogiendo a figuras como Galileo Galilei, quien se unió a esta academia en 1611 y firmó sus obras como Galileo Galilei Linceo. Aunque detuvo su actividad tras la muerte de Chesi, en 1630 su legado perduró y en 1874 esta academia fue resucitada como la Academia Nacional Italiana, ampliando su labor a ciencias físicas, matemáticas y ciencias morales, que hoy conocemos como ciencias humanas y sociales. Tenemos, por supuesto, nuestra clásica, la que hemos conocido los estudiosos de filosofía de la ciencia, la Royal Society, en el año de 1660. La Royal Society es una institución científica fundada en Londres en esa época de 1660, como les decía, y es considerada una de las más antiguas y prestigiosas academias científicas del mundo. Surgió en el contexto de la revolución científica y del interés por la experimentación empírica, reuniendo a un grupo de intelectuales que buscaban promover el conocimiento basado en la observación y la demostración. En 1662, pues recibió el respaldo oficial del rey Carlos II,
lo que consolidó el papel de esta institución como una entidad nacional para el fomento de las ciencias. La Royal Society fue clave en el establecimiento de normas modernas de investigación científica, incluyendo la publicación de resultados en su revista Philosophical Transactions, y tuvo entre sus primeros miembros a figuras como Robert Boyle, Isaac Newton, Christopher Wren. Desde sus inicios ha funcionado como foro de discusión, evaluación y difusión del conocimiento científico, influyendo profundamente en la institucionalización de la ciencia moderna. Ahorita recuerdo, a propósito de la Royal Society, unos textos que estuvimos leyendo en nuestra época de estudiantes de filosofía de la ciencia sobre todas las experiencias de la vida cotidiana, por ejemplo, de Robert Boyle y la construcción de la bomba de vacío, y cómo antes de establecerse un solo lugar de la Royal Society en un sitio específico, se hacían las demostraciones en las casas de diversos miembros de la aristocracia, donde se iba a hacer las demostraciones. Iban muchos curiosos, no era que fueran personas necesariamente interesadas en la actividad y la investigación científica, sino ver las curiosidades como una especie de show de fenómenos que los investigadores iban presentando. Fue una lectura bastante interesante que se la agradecemos al profesor José Luis Cárdenas en su momento en la Universidad El Bosque, en el programa de Filosofía de la Ciencia en la maestría. Tenemos otra academia que es no sé leer en francés, a la Academia de Ciencias, que fue establecida en 1666, muy cerca de las anteriores, en el mismo siglo XVII. La Academia de las Ciencias es una institución científica que se fundó en Francia por iniciativa de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, con el objetivo de centralizar y promover la investigación científica en beneficio del Estado. Formó parte de un proyecto que era más amplio de reorganización del saber en torno a las academias reales y fue integrada inicialmente por un reducido grupo de matemáticos, astrónomos, físicos y naturalistas. Inspirada en el modelo de la Royal Society inglesa, la Academia Francesa se distinguió por su carácter oficial, porque estaba relacionada con el Estado, no era una organización de tipo privado, sino era estatal, y su vinculación directa con el poder del rey, lo que le permitió contar con recursos estables, permanentes y condiciones para el trabajo sistemático. Durante varios siglos fue un centro influyente en la producción y validación del conocimiento científico en Europa. Fue una organización que planeó expediciones, las administró, estableciendo normas de publicación y colaborando en áreas técnicas del Estado como la cartografía o la ingeniería hidráulica. A lo largo del tiempo se ha transformado esta academia en una institución de carácter nacional en Francia, que es abierta a todas las disciplinas científicas. Entonces aquí vamos viendo cómo estas organizaciones pues institucionalizaron la investigación científica como actividad colectiva, con reuniones regulares, publicación de actas, experimentación sistemática y control de calidad del conocimiento que se iba produciendo. Estas instituciones estaban financiadas con fondos públicos o semiprivados y sus miembros a menudo eran funcionarios o asesores del Estado. Además, la imprenta científica representó un mecanismo indirecto de financiación. Las obras, por ejemplo, de Copérnico, de Besalio, de Descartes, de Boyle y de Newton, circularon por redes internacionales de comercio del libro. Aunque pocos autores vivían de la venta de los libros, la visibilidad editorial permitía pues acceder a cargos, mecenazgos y colaboraciones.
La prensa científica y la correspondencia de cartas pues ayudaron a consolidar comunidades científicas en las distintas naciones europeas. Miremos ahora el caso de la América colonial. Aquí están las características de que hay inicios de ciencia, está la naturaleza del contexto de imperio y de un conocimiento que está situado. Aquí, el concepto de conocimiento situado nos dice que son conocimientos específicos que por la naturaleza y características de la situación geográfica se ubica en unos determinados lugares. En América, pues el conocimiento científico fue parte del proyecto de conquista y colonización. E insisto, no se llamaba en ese momento conocimiento científico, sino conocimiento de la filosofía natural, conocimiento de la naturaleza. La investigación estuvo al servicio del Estado imperial, la Iglesia y también de los intereses económicos. A pesar de esto, pues también se desarrollaron formas locales de conocimiento del mundo, muchas veces invisibilizadas por las jerarquías epistémicas que funcionaban en las metrópolis, por los conocimientos que en las distintas metrópolis coloniales pues se iban produciendo. Y aquí me hace recordar justamente de ese conocimiento que estaba bajo el vasallazgo que George Vasala señalaba en su momento en su artículo de la difusión del conocimiento científico de Europa hacia la periferia del mundo. Las coronas española y portuguesa financiaron expediciones científicas con el objetivo de conocer, mapear y explorar los territorios conquistados. Las relaciones geográficas que fueron impulsadas por Felipe II, que en su momento fue un emperador que estaba en Alemania, estaba en los llamados Países Bajos y España, pues tenía en el siglo XVI un imperio donde justamente se decía que no se ocultaba el sol, porque mientras en Filipinas estaba de día, en América estaba de noche, por ejemplo. Bien, estas relaciones geográficas que fueron impulsadas por Felipe II en el siglo XVI, pues buscaron recopilar información sobre el clima, los suelos, los pueblos indígenas y los recursos. Todo esto con un propósito de consolidar el aspecto económico del imperio. Las universidades virreinales, como la Universidad de México y la Universidad de Lima, fueron financiadas por la monarquía y funcionaron como centros de formación burocrática y médica, aunque con un modelo escolástico persistente. Un papel central lo desempeñaron las órdenes religiosas, y esto debemos saberlo, porque incluso hoy todavía quedan, llamémoslo así, vestigios de cómo las órdenes religiosas estuvieron relacionadas con la producción de conocimiento. Especialmente los jesuitas, hoy tenemos aquí en Colombia la Universidad Javeriana, los franciscanos, hoy tenemos aquí en Colombia, si no estoy mal, la Universidad de La Salle, si no me equivoco, tenemos los dominicos, tenemos la Universidad Santo Tomás de Aquino. Estos establecieron misiones, colegios u observatorios y desarrollaron estudios sobre las lenguas indígenas, botánica, sobre la medicina y sobre la astronomía. La financiación provenía de sus propios fondos, de donaciones y del patronazgo real. Tenemos un ejemplo específico en el Paraguay, donde la influencia de los jesuitas fue supremamente fuerte. Se sostuvieron comunidades autosuficientes con organización científica rudimentaria. Y en ese sentido hay que reconocerle que la comunidad jesuita desde siempre en su defensa de la doctrina cristiana consideraron que el conocimiento del mundo natural era fundamental, y el tener el conocimiento no solamente del mundo natural, sino del mundo social, con el propósito de poder dar lustre a sus miembros, con el propósito de ser soldados fieles de Cristo. A su vez,
surgió una ciencia criolla financiada por las élites locales. Estamos hablando de las colonias españolas y portuguesas, vale decirlo. Naturalistas como José Celestino Mutis en el siglo XVIII iniciaron una tradición que había comenzado mucho antes: el coleccionismo de plantas, la observación del cielo, la cartografía y la redacción de crónicas. Estos actores no solo enviaban datos a Europa, sino que también producían un conocimiento original, aunque raramente reconocido como tal. Recordemos que también toda la actividad exploratoria de Humboldt, que tenía autorizaciones tanto de Alemania como de España para poder explorar, por ejemplo, toda la zona del occidente venezolano y el oriente colombiano, en la zona del río Baupés, Orinoco. Entonces, pues ese es otro ejemplo. Miremos el caso de África, donde la característica es que la ciencia es europea y hay un silenciamiento epistémico acerca de los saberes que pudieran haber producido nativos africanos. En África, el modelo de financiación científica estuvo subordinado a la lógica comercial y esclavista de los imperios europeos. Las exploraciones científicas estaban financiadas por Portugal, España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, donde pues estos imperios buscaron rutas, recursos y pueblos que pudieran ser incorporados a las redes atlánticas del comercio. La ciencia en este contexto funcionó como un instrumento de control y de justificación ideológica. Las compañías comerciales como la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales y la Royal African Company financiaron la elaboración de mapas, de diarios de viaje, los catálogos de recursos y estudios sobre enfermedades tropicales. Estas obras fueron redactadas por médicos, marinos o comerciantes europeos como William Pizzo o John Barbot, y respondían a las necesidades logísticas y militares que tenían estas naciones europeas. La información científica era considerada una ventaja estratégica, por lo cual su financiación era vista como una inversión económica y por supuesto tenía su manejo de secretismo en un momento determinado para no dejar que sus competidores supieran ciertas características de las áreas geográficas o étnicas o de recursos naturales que pudieran haber en ciertos lugares donde se hubiesen hecho estos estudios naturalísticos. La participación de africanos en estas actividades fue sistemáticamente borrada o apropiada. Se sabe que existían tradiciones médicas, tradiciones astronómicas, agrícolas y metalúrgicas desarrolladas en reinos como los del Congo, Benín, Malí o Etiopía. A pesar de esto, estas formas de conocimiento raramente fueron reconocidas como ciencia o como conocimiento sistemático, y menos aún financiadas como tales por parte de los estados europeos. En ese sentido, la desigualdad epistémica se reflejaba en la estructura de la financiación de tales estudios. En el caso de Asia, el financiamiento es mezclado, está híbrido, y las transferencias de carácter cultural es la nota que tipifica el caso asiático. La financiación de la investigación científica en Asia presenta una situación que es más compleja que la africana. A diferencia de América y de África, muchas sociedades asiáticas poseían sistemas científicos desarrollados con una tradición institucional que les era propia. Recordemos acá, por ejemplo, las cortes del Imperio Mogol. ¿Qué era el Imperio Mogol? Fue una dinastía musulmana de origen túrquico-mongol que gobernó gran parte del subcontinente indio entre 1526 y 1857, estableciendo uno de los imperios más extensos, ricos y culturalmente influyentes de la Edad Moderna.
Fue fundado por Babur tras su trayectoria en la batalla de Panipat en la India. El imperio alcanzó su apogeo bajo emperadores como Akbar, que fue quien construyó el Taj Mahal en honor de su esposa, Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb, quienes consolidaron una administración que era centralizada, promoviendo una síntesis cultural que era indo-islámica. Por eso es que la India tiene población hinduista e islámica, porque había etnias que traían estas tradiciones culturales que están relacionadas con las religiones, aunque en la independencia de la India no hubo suficiente coordinación, entendimiento y hubo que hacer esa partición entre lo que hoy es Pakistán y lo que hoy es la India, los dos Pakistanes que existen. Pero además de eso, de todas maneras, dentro de la India quedó una gran cantidad de población de origen islámico. Bien, esa síntesis cultural que permitió patrocinar las artes, la arquitectura y las ciencias, con capitales en ciudades como Agra, Lahore y Delhi. Los mogoles impulsaron monumentos emblemáticos, como ya mencioné, el Taj Mahal, y desarrollaron una burocracia avanzada que integraba diversas etnias y religiones. Y aunque mantuvieron su hegemonía durante más de 2 siglos, su poder declinó progresivamente ante la expansión del control británico hasta ser formalmente disuelto este imperio mogol por el imperio británico tras la rebelión de 1857. Entonces, estas cortes del imperio mogol, en el caso de la India, los emperadores Min y Qing en China, y miremos a qué nos referimos ahí, estos emperadores Min y Qing fueron soberanos de 2 importantes dinastías que gobernaron China entre los siglos XIV y XX. La dinastía Ming, de origen chino, gobernó desde 1368 hasta 1664 y se caracterizó por una administración centralizada, una fuerte identidad cultural basada en las doctrinas de Confucio y grandes proyectos como la ampliación de la Gran Muralla China y la construcción de la llamada Ciudad Prohibida. Fue un periodo de renacimiento artístico, científico y comercial con figuras destacadas como el emperador Yongle, quien patrocinó las expediciones navales de Shen He. En el caso de la dinastía Qing, de origen manchú, fue la que sucedió a la dinastía Ming tras conquistar Pekín o Beijing, la actual Beijing, en 1644 y se mantuvo en el poder hasta 1912, cuando empezó todo el proceso revolucionario en la división entre nacionalistas y comunistas, hasta generar todo el proceso de 1949, donde se establece la República Popular China y en la isla de Formosa, la República China nacionalista, con el nombre también de Taiwán. A pesar de su origen, los emperadores Qing como Kangxi, Yong-Shen y Qianlong consolidaron un vasto imperio que era multiétnico y promovieron la sinización, es decir, la chinización de las élites, es decir, llevarlos a las tradiciones originales de la cultura china y sostuvieron el orden basado en las ideas de Confucio. Bajo su mandato, China pues experimentó una notable expansión territorial, avances científicos y contactos con misioneros europeos, aunque también enfrentó crisis internas y presiones externas que contribuyeron al declive de esta dominancia imperial de los Qing. Vale decir que a su vez estaban los
daimyo japoneses en el periodo de Tokugawa. Miremos, para el caso de Japón, estamos viendo de estas tres naciones, India, China y ahora Japón, los daimyo fueron poderosos señores feudales japoneses que dominaron extensos territorios y ejercieron un control militar, económico y político sobre sus dominios durante gran parte del periodo medieval y moderno del Japón, especialmente entre los siglos XII y XIX. Estaban subordinados formalmente al shogun y los daimyo mantenían sus propios ejércitos de samuráis y administraban sus tierras con una gran autonomía, participando frecuentemente en guerras entre clanes, como ocurrió durante el turbulento periodo de Sengoku. Con la unificación del país bajo Tokugawa Ieyasu a comienzos del siglo XVII, los daimyo fueron integrados al sistema llamado Bakufu del shogunato Tokugawa, que los controló mediante políticas como la llamada Sankin Kotai, o sea, la residencia alternada en Edo, una de las ciudades de Japón. Aunque perdieron gradualmente el poder con la centralización del Estado y continuaron siendo figuras clave hasta la restauración Meiji en 1868, cuando el sistema feudal fue abolido y sus dominios transformados en prefecturas bajo el control del gobierno imperial. Vale decir que en Japón este periodo del Tokugawa también fue conocido como el periodo de Edo. Fue una etapa de la historia de Japón que se extendió entre 1603 y 1868, durante la cual el país estuvo gobernado por el shogunato Tokugawa, una dictadura militar encabezada por la familia Tokugawa con sede en Edo, que es lo que hoy llamamos Tokio. Este periodo comenzó tras la unificación del país por Tokugawa Ieyasu, que ya habíamos mencionado, quien instauró un sistema político altamente centralizado que mantenía al emperador en Kioto como una figura simbólica, mientras el poder real recaía en el llamado shogun, el gobernador shogun. El régimen estableció una estricta jerarquía social, impuso el aislamiento internacional, que es muy significativo esto del aislamiento internacional, que fue política japonesa mediante la política del Sakoku, que es cierre del país, y promovió una paz prolongada. El crecimiento económico y el florecimiento cultural fueron características de este periodo. Durante más de 2 siglos, Japón vivió sin guerras internas, desarrollando una sociedad urbana próspera y una rica vida intelectual y artística, pero con un encerramiento total. El periodo concluyó con la apertura forzada del país al comercio exterior en el siglo XIX y el colapso del shogunato frente al movimiento reformista que dio lugar a la restauración de la llamémoslo así, dinastía Meiji. Todos estos, esas tradiciones tanto en India como China y Japón financiaron investigaciones en medicina, astronomía, matemática, geografía y tecnología, ya fuera con base en tradiciones locales o con conocimientos europeos introducidos por misioneros y comerciantes. Esto principalmente, por supuesto, en India y China. En el periodo, pues, Tokugawa, pues no se dio hasta que se volvió a hacer la apertura, finalizando el siglo XIX, donde ya pudieron entrar en contacto, habida cuenta de los 2 siglos de cierre que había hecho la cultura japonesa. Vale decir que en la India, emperadores mogoles como Akbar, Shah Jahan promovieron traducciones de obras científicas desde el persa, el árabe y el latín. Médicos, cartógrafos y constructores europeos fueron empleados en la corte imperial. Posteriormente, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es, llamémoslo así, la paralela a la compañía holandesa, financió mapas, registros botánicos, censos con fines fiscales y militares.
Esta fue una fiel copia del proyecto que hicieron los holandeses, los neerlandeses, para el establecimiento de su imperio, lo hicieron los británicos. En China, los jesuitas como Mateo Ricci, Ferdinand Verbies y Adam Schall von Bell accedieron al favor imperial gracias a sus conocimientos en astronomía, relojería y matemáticas. A cambio de cargos oficiales y pensiones, desarrollaron observatorios, corregían calendarios y tradujeron obras europeas al chino. El financiamiento provenía de la corte, por un lado, pero también estaba el aspecto híbrido, porque la Compañía de Jesús muy inteligentemente también financiaba con el propósito de mantener cierto dominio y el proceso evangelizador que tenían como pretensión realizar, en una alianza que estaba basada en la utilidad científica y el respeto a la cultura local. Japón adoptó una política de aislamiento que ya hemos mencionado, el Shokoku, pero permitió una mínima interacción con comerciantes holandeses. A través del llamado Rangaku o conocimiento holandés, se introdujeron libros y técnicas europeas de anatomía, medicina, física y en este caso también vale decir, algunos de los daimyo que hemos mencionado y médicos japoneses financiaron traducciones y experimentos, aunque sin la institucionalización completa. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos estado presentando de una manera muy general a brochazo limpio? Y es que durante los siglos XVI y XVII la investigación científica fue inseparable de los regímenes de financiación que le hicieron posible. En Europa, el mecenazgo cortesano, las academias científicas y el mercado del libro permitieron consolidar una ciencia moderna, codificada y profesionalizada. En las colonias, la financiación pues respondía a los intereses imperiales, intereses religiosos y comerciales, generando formas de conocimiento situadas, híbridas y muchas veces subordinadas a la metrópoli. La ciencia no fue nunca neutral, y esto lo hemos dicho muchas veces acá. Su financiación orientó los objetos de estudio, por supuesto, con una concepción ontológica propia, legitimó ciertas epistemologías derivadas de esas ontologías y silenció otras epistemologías que pudieran ser alternativas, generalmente las propias de las zonas, en el caso de las colonias, donde había otros tipos de conocimiento, cosa que hoy sigue sucediendo y seguramente Luis Hernando sobre eso podrá decir muchas cosas. Las formas locales de conocimiento en América, África y Asia fueron frecuentemente marginadas o apropiadas y rara vez accedieron a estructuras formales de apoyo. Sin embargo, pues existieron múltiples actores: criollos ilustrados, misioneros, cortes asiáticas, sabios locales, que disputaron esta hegemonía y contribuyeron al saber científico global. Comprender los modelos históricos de financiación de la ciencia permite no solo explicar su desarrollo, sino también pues cuestionar sus exclusiones, sus jerarquías, sus legados, y por eso pues la historia de la ciencia es también historia del poder, es historia del dinero, quién financia, quién investiga, para quién y con qué fines, y en esa medida nos permite entender esa relación entre conocimiento y poder. Esa fue pues la idea general que pude establecer a partir de las lecturas que ustedes ven en la bibliografía, donde hice algunas lecturas de apartados de los libros, en otros casos de extraje de ciertos capítulos o recensiones de las obras, y eso me permitió hacer esta construcción inicial de este artículo. Por supuesto, yo observo pues que hay algunos errores en las citas que tengo que corregir, indudablemente. Les agradezco su atención. Espero que esto haya sido de utilidad y que sea un abrebocas para un conversatorio acá. Muchas gracias. Excelente texto, Francisco, y creo que cuando dices que encuentras algún error en la cita, te refieres a alguna parte donde dice no han, es no han, H mayúscula, una etnia. Sí, no, hablo de las citas de pie de página, porque, sí, perfecto, sí, porque
lo que intenté hacer es que hacía citas contextuales en el desarrollo del texto, pero algunas otras no fueron tan contextuales y creo que me equivoqué ahí. Pero esa, si te refieres, por ejemplo, a esa está bien. El tema es cambiar la H minúscula por una H mayúscula. Sí. Y está perfecta. Sí. Bueno. Muy amable, gracias. Pues muy interesante en cuanto que esto es un enfoque histórico y comparativo, ¿no? Porque pues este artículo es una visión panorámica que desarrolla esos modelos de financiación científica, pero en esa perspectiva de cómo es esa relación, por ejemplo, de Europa y sus colonias, donde hay una conexión entre el poder, la economía, la producción de conocimiento, y nos permite ver esa comparación entre, hablando de colonias en América, África y Asia, que pues se enriquece con ese análisis, y lo que yo percibo ahí es que pues en esto que estamos ahora muy interesados, por ejemplo, por decir algo, en el doctorado en el que estoy, es como ver la ciencia desde otros espacios geográficos que buscan romper con ese eurocentrismo que históricamente pues ha marcado la interpretación. Y aquí se ve que hay esa riqueza en ese texto, y en particular pues también que dentro de lo que se destaca allí es el rigor de las fuentes. No es muy fácil incluir fuentes que indiquen este tipo de características, y eso pues también permite ver otro elemento que es de orden epistémico, y es la crítica a la perspectiva de las jerarquías epistémicas a las cuales hemos estado muy, digamos, conectados. ¿Obedientes? Obedientes, sí. Y pues esto lo que hace el texto es permitir que se describan cómo esos mecanismos de financiación, pues no solamente desde la perspectiva de cuestionarlos, sino de destacar pues aquellos que en un momento dado han sido vistos de manera marginal, y que eso pues destaca casos de ciencia muy particulares. Por ejemplo, en el caso nuestro, me hizo acordar el trabajo de Karen, ¿no? El trabajo que hizo nuestra compañera con relación a la expedición botánica, y cómo esos casos tan emblemáticos pues a veces solamente se quedan en lo descriptivo, pero aquí nos muestran es un asunto más enriquecido, y eso hace que veamos pues que allí hay una comprensión, o permite una comprensión más amplia por los lenguajes científicos, por la forma esclarecedora de cómo se hace esa, o cómo históricamente se ha hecho esa investigación de tipo académico-científica, y pues como esas instituciones tan particulares como la Royal Society o lo del tema del Imperio Mongol son útiles para poder entender de manera contextualizada, pero también de manera situada, esa forma de hacer la ciencia de una manera muy relevante. A mí me pareció un texto enriquecedor, no sé qué puedan decir los demás colegas, ahí se abre el espacio. Luis Hernando escribió 10 puntos que están, entiendo, en el chat. Si tal vez él no puede leerlos, que si por favor se los lees. Con gusto. Vamos a abrir aquí. Muy bien. Entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos plantea Luis Hernando, y es que según el documento algunas epistemologías fueron favorecidas más que otras. ¿Sí? Todas las el tipo que se me saltó acá. Ya. Todas las basadas en un enfoque empírico de experimentación o de orden mecanicista, que permitían el avance del capitalismo comercial de la época, navegación, cartografía de los territorios, inventario de recursos naturales. Eso como primer aspecto. Segundo, para las metrópolis, con el descubrimiento de América, por ejemplo, era importante el mapeo de territorios, lo cual se convertiría también en instrumento de control territorial para el sometimiento indígena y la esclavización de africanos negros. Muy bien. Un tercer elemento,
quiero hacer explícito que los saberes tradicionales indígenas y negros de los africanos fueron apropiados por los colonizadores de los territorios, las potencias europeas, como lo sugiere el documento. Este asunto es muy importante porque hoy se reivindica el saber ancestral de los pueblos originarios, quienes buscan reconocimiento y además protección de sus recursos genéticos en botánica, flora y fauna, curación de enfermedades, medicina, todo el poder chamánico, por ejemplo. Totalmente cierto eso. Totalmente cierto. Ahí hay más, él tiene más Sí, cosas. ya, vamos a Al otro. cuarto. Opino que el no reconocimiento de esos saberes constituyó un rechazo en el avance de la ciencia en general. Y como quinto, las comunidades religiosas de jesuitas, dominicos y franciscanos fueron importantes en el avance de la ciencia, pero también eran campañas evangelizadores y de sometimiento de comunidades con creencias distintas a las de los colonizadores. 6. De todas maneras, la ciencia moderna surgió con un marcado carácter eurocéntrico y por ende con una jerarquización de ciertas epistemologías. No, él tiene más. De ciertas epistemologías que obedecían a ciertas ontologías que provenían de ese desarrollo del pensamiento europeo a lo largo de más de 1000 años. Ya escribió 7 y 8. La ciencia es un asunto histórico y por lo tanto sus objetivos y metodologías cambian con el tiempo. Quien financia el para qué y el por qué de las investigaciones son cuestiones que hay que indagar de manera permanente por sus implicaciones sociales y políticas. Esta es una postura crítica necesaria. De acuerdo. 8. La ciencia no es neutral. Desde ella se ha justificado el racismo, por ejemplo, en momentos históricos determinados. En nombre del progreso y del avance de la ciencia, se han desarrollado armas mortíferas para la destrucción humana, la nuclear y armas biológicas en curso. 9. Permíteme antes de que leas el noveno. Sí. Yo quiero advertir, es muy posible que en el conflicto que hay en el Medio Oriente en esos próximos días, incluso se ensaye un nuevo tipo de arma. No estoy hablando de armas nucleares, de armas que pudieran destruir casi una ciudad completa, donde puedan morir mucha gente con un arma que sea de tipo novedoso. No sé si tenga que ver con sistemas electromagnéticos o sistemas que tienen que ver con variaciones bruscas del clima o algo por el estilo. Ya, ahí me detengo. 9. El poder y control de financiación de la tecnociencia hoy es una expresión del poder político y económico de las potencias en disputa siempre. Este poder es de origen geoestratégico. Acá hay que citar el trabajo de Luis Francisco, Tecnociencia Geoestratégica. Bueno, si hay algo más. Bueno, 10. De acuerdo con el preámbulo que hizo Luis Francisco, al presentar el texto de la tertulia, ¿cómo se conecta este tema con las preocupaciones de Habermas? Sí, muy interesante. Es que fue leyendo acerca de los pensamientos que estaba estableciendo Habermas en relación con la juventud universitaria alemana de 1958-59 en un estudio que estaba haciendo bajo el amparo de Teodoro Adorno. Lo estaba haciendo con otros compañeros que hacían parte del grupo de intelectuales de la Escuela de Frankfurt, que estaba haciendo trabajo empírico en sociología. En este caso, de una sociología crítica con estudiantes de la Universidad de Frankfurt. Y era sobre la relación entre la participación política y el pensamiento, la participación política y el pensamiento político de los estudiantes, y que implicaba el conocimiento de la cultura, de la ciencia, la manera como se estaba financiando en ese momento todo el desarrollo del currículo universitario alemán. Y entonces
esa financiación implicó que yo pensara, oye, la financiación de la ciencia, me conectó con financiación de la ciencia y dije, oiga, esto no lo he visto acerca del proceso histórico de la financiación de las ciencias y de la tecnología. Y entonces hice ese salto. Esa es una de las llamadas heurísticas que surgen dentro de un proceso de estudio. Y es que aparecen evidentemente campos nuevos que puede ser que no estén directamente vinculados con lo que uno está trabajando en un momento determinado, pero que le dan un salto de generación de ideas. Eso fue lo que ocurrió, mi querido Luis Hernando. Y a raíz de eso, fue por lo que yo empecé a hacer este trabajo. Y valga la pena decirlo, ese trabajo que estaba haciendo Habermas con nosotros colegas, bajo el amparo de Adorno, no era del gusto de Horkheimer. Incluso Horkheimer le pidió a Adorno que prescindiera de la participación de Habermas. Sin embargo, Habermas fue protegido por Adorno muy muy a pesar de el rechazo que tenía Horkheimer por el trabajo de Habermas en ese momento. Habermas y Horkheimer solamente tuvieron un encuentro en la vida, donde tuvieron un diálogo, que fue en la época de los años 50, en los cuales Horkheimer le reprochó a Habermas su manera de enfocar el problema del análisis del marxismo y su aplicación en términos de la participación política. Esa fue una crítica muy fuerte que le hizo Horkheimer. Y vale la pena decirlo, después de los años 60, en los años 60, llega un reversazo en el pensamiento de Horkheimer apreciando el trabajo de Habermas. Sobre todo después de la participación de Habermas en la disputa sobre la sociología alemana, que fue en el año de 1961, en un famoso debate que hubo entre Teodoro Adorno y Karl Popper sobre la situación de la sociología alemana. Y en ese caso, pues participaron, además de estos dos grandes filósofos, Habermas, Dahrendorf y otros 2 o 3 filósofos más, que ahorita no recuerdo. Bueno, él igual nos va a pasar estos apuntes para un correo o algo que puede ser muy útil de pronto para ampliar lo que estás. Por supuesto, es que lo que hace ahí Luis Hernando es una muy buena síntesis de muchas de las cosas que se plantean y lo vincula. Mira, y lo bueno de Luis Hernando allí es que vincula históricamente esto con lo que hoy conocemos como tecnociencia geoestratégica. Primero con lo que es tecnociencia y después con su carácter geoestratégico. ¿Algún otro de los colegas que quiera hacer un comentario o generar alguna pregunta? Sí. Adelante, José. Sí, dale. Buenas noches. Buenas noches. No sé si alguien había levantado la mano antes que yo, pero No, me voy a tomar el tiempo. Sí, señor. No. Bueno, primero que todo, gracias por el documento, Luis Francisco. Y segundo, lo que quiero compartirles en esta noche es una reflexión de las cosas que se me vienen a la cabeza cuando leo algo de ese estilo, porque un poquito por el sesgo mío como economista hacia la historia económica. Y es que el documento, leyéndolo, me mandó de una vez al tema de las economías. Por el periodo a que hace referencia, me ubiqué inmediatamente en el surgimiento de las economías urbanas y todas sus implicaciones. Me refiero a, bueno, economías urbanas que venían a sustituir el encierro de los feudos, etcétera, no entro en detalles, pero cuando hablo de las economías urbanas, quiero referirme a estas nuevas sociedades del capital y la organización general de la sociedad y del trabajo y sus implicaciones. Las sociedades donde
surgieron los grandes bancos mercantiles y las grandes compañías navieras, donde se promovió el desarrollo de la manufactura, principalmente con carácter o soporte estatal, y la innovación tecnológica de utilidad. Tú mencionabas en la presentación el caso de la artillería. Se promovió el desarrollo tecnológico con unos fines muy específicos, y era lo que era útil para el Estado, la nueva sociedad en esos momentos. O sea, no era el conocimiento como tal, sino aquel conocimiento que podía utilizarse o hacerse útil. Un periodo en el que era necesario confirmar la ideología y la posición de las nuevas naciones. Creo que para esbozar la relación entre el Estado y el mercado en la reciente edad moderna, es inevitable centrarse en la relación entre la política y el capital financiero. A esto básicamente es que me quiero referir. Cuando junto el tema del surgimiento de los nuevos estados y el capital financiero, aparece una serie de variables que yo creo que son bien importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública, los estados nacientes nacieron endeudados, y eso se convirtió en un factor importante para la disputa del centro de poder en la época, tanto dentro como fuera de las ciudades. El Banco de San Giorgio, por ejemplo, dice Maquiavelo en la historia de Florencia, el Banco de San Giorgio llegó a ser un estado dentro del estado. Eso básicamente, con esta frase de Maquiavelo, lo que quiere decir es que había no voy a decir una dualidad, sino una confusión en el manejo del poder entre lo que eran los nacientes monarcas y quienes manejaban las finanzas y los capitales detrás de este nuevo proceso de reorganización social. Al margen, los márgenes de acción de los gobiernos estaban inevitablemente atados a los márgenes de poder de los nuevos bancos. Como lo mencionaste, Luis Francisco, en Venecia los Médicis hacían y deshacían en el siglo XV y siguen, como lo mencionaste, quizás haciéndolo todavía. En el corazón de las nacientes repúblicas comerciales surgieron las contradicciones impuestas por la República Internacional del Dinero, o lo que se ha dado en llamar la República Internacional del Dinero, versus los intereses nacionales. Ahí teníamos dos poderes siempre involucrados: el poder de las naciones, de las nuevas naciones, y el poder de los capitales, la República Internacional del Dinero, como lo llama Prodi a este fenómeno. Y es que además de endeudados, los nuevos estados surgieron sometidos a una serie de factores desconocidos, inmanejables, exógenos, como por ejemplo, había comercio, pero estaban sometidos a una volatilidad impresionante en las tasas de cambio. El intercambio, el pago se hacía, era tan inestable que prácticamente el comercio se entorpecía. El tema de la inflación, algo que se veía altamente influenciado también por la llegada de metales preciosos desde el descubrimiento de América. La lucha de poder político y poder financiero se resolvió cuando Inglaterra, que asumió el monopolio del dinero de referencia a finales del siglo XVII y logró instaurar la libra esterlina como factor de referencia internacional de pagos. Pero todo eso como un resultado de un proceso largo y dispendioso de lucha financiera y política. Al tema de la deuda pública, necesariamente la escasez de recursos condujo al establecimiento de impuestos directos sobre la propiedad y a la gestión monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que
los estados endeudados y débiles necesariamente empezaron a verse forzados a conseguir sus propios recursos, a financiarlos y a dar cuenta ante sus acreedores de cómo iban a manejar los recursos. Los estados resultaron dando cuentas a quien los tenía en su poder por el tema de la deuda. El problema del poder desbordó lo territorial para definir las contradicciones con el capital financiero. Se exigió entonces acudir también a explicaciones de carácter ideológico, de control y de pertenencia. Es decir, además de los nuevos gobernantes tener que enfrentar estos problemas, tenían también que empezar a manejar el tema ideológico para poderle generar el sentido de pertenencia y también control social sobre las personas que vivían en sus territorios. Para la República Internacional de Dinero, los estados necesariamente debían controlar los mercados, como lo acabo de decir. Más allá del proteccionismo que planteaban los mercantilistas, no entro en detalle, si algún día hay posibilidad lo hacemos, se les exigió a los estados la creación de bancos nacionales. Entonces se empieza a complejizar el tema del capital, porque ya no son solamente los bancos internacionales los que manejan los recursos y condicionan la operación de los nuevos estados, sino que además tienen que organizarse capitales internos con características similares. Los nuevos principados y monarquías desde el comienzo tuvieron como interlocutor y protagonista al mercado. La red de relaciones comerciales fue transversal, no necesariamente limitadas al territorio interno, sino a los límites que establecía la República Internacional del Dinero como un hecho real e inevitable en la última fase de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. A las redes comerciales simples hubo necesidad de avanzar hacia el desarrollo de grandes sociedades mercantiles, estatales, con estructuras con proyección internacional, pero inscritas en realidades locales. Una especie de doble o de dualidad entre cómo acomodarse en situaciones de alta dificultad económica y de crisis social, a un tipo de doble ciudadanía de dar cuentas a las exigencias del mercado internacional, pero también a las necesidades internas de la población y del mismo gobierno. En esta coyuntura, el problema religioso que fue central en el siglo XVI se pasó al problema central del Estado en los siglos XVII y XVIII, y por ende a la confrontación de unos y otros con la República Internacional del Dinero. Sí, perdóname un instante, te interrumpo. Sí. Yo te voy a rogar lo siguiente. Es que estás haciendo un análisis de historia de la economía europea, pero con el propósito de centrarnos. Es que tú haces digresiones que llevan a asuntos que tocan otros temas y no el tema fundamental de la financiación de la investigación científica. Está bien el contexto que estás haciendo, porque nos permite entender mucho mejor lo que yo inicialmente dije, que combina también con lo que dijo, por supuesto, Luis Hernando en materia del coloniaje. Pero el asunto es, te rogamos que por favor lo vincules, eso que estás diciendo, con la financiación de la investigación científica. Gracias. Sí, no, básicamente lo que quiero quizás precisar entonces es que la transversalidad del capital internacional, de los intereses que están detrás del capital, no se restringen solamente al tema científico, como evidentemente ha ocurrido, sino que hacen parte del desarrollo mismo de la historia de Europa y cómo los capitales y los intereses tras los recursos financieros estuvieron determinando no solamente el destino, sino el manejo, la forma de pensar y de comportarse de estas sociedades en este momento.
Sí, sí, entiendo eso perfectamente, José Gersaín, pero es que el objeto del análisis que estamos haciendo es la financiación de la investigación científica. Lo que es válido de lo que tú dices es la caracterización del contexto del desarrollo en el siglo XVI y XVII, de esa configuración que tú has estado describiendo de la aparición del capital financiero centralizado en la banca que surgió desde los Medici y que se extendió por Europa y que después se estableció, por ejemplo, en Londres. Eso está perfecto, pero por motivos metodológicos del análisis del objeto de estudio, que es financiación de la ciencia, por eso es que te rogamos que siempre te centres en el objeto de estudio, porque si no tenemos digresiones ontológicas como las que estás haciendo, donde te vas a otro aspecto que es la historia de la economía europea. A eso me refiero. No quiere decir que sea inválido lo que tú dices, pero lo que pasa es que sí, por los propósitos académicos que estamos teniendo en nuestra tertulia, es importante que los centremos. Hay que hacer siempre una delimitación ontológica y en este caso es la delimitación del objeto. Y el objeto es la financiación de la investigación científica con elementos del contexto que tú estás diciendo, pero con el propósito de la financiación de la investigación científica. Eso es algo que siempre te vamos a pedir porque, por supuesto, tus aportes son supremamente valiosos. Eso no lo podemos negar, pero es importante siempre hacer un control sobre digresiones que se salgan del objeto de análisis que estamos haciendo, si no pasamos a hablar de historia de la economía. Ok, entonces mira, gracias por lo que acabas de decir. Quiero entonces básicamente precisar lo siguiente. Yo creo que hay a partir de la lectura y un poco de esto que estaba presentando, yo pienso que la lectura nos debería dar recursos para desmitificar algunas cosas que nos enseñaron en la escuela. Aquella historia de que la reina Isabel hizo un esfuerzo muy grande y vendió sus joyas para financiar a Colón, definitivamente se cae de su piso. La administración y promoción de las grandes expediciones a América siempre fueron empresas comerciales y por lo tanto con un sustento financiero bien importante. En línea con esto, los proyectos científicos, si se le puede llamar así, científicos naturales, dirías tú, Luis Francisco, como la expedición botánica, más que la generación del conocimiento, buscaban promover nuevos territorios como destinos comerciales y fuentes de riqueza para el reino. O sea, realmente, voy a decirlo de una manera grosera, pero casi que hacían unos catálogos de carácter, si no turístico, sí de carácter inversionista para quienes quisieran conocer los nuevos territorios y eso pienso que además que era algo muy rentable para la corona. Se me olvida cómo llamaban los permisos, pero los permisos no eran ni gratuitos y estaban siempre condicionados a una rentabilidad específica. Sobre la expedición botánica me encontré por ahí con un dato que dice que la expedición botánica del nuevo reino de Granada, financiada por Carlos III, se calcula ascendió a 2.000 doblones de oro. Pues no lo traje a valor presente, pues sería un ejercicio hasta fácil de hacer, volver eso quilates y tratar de traerlos a valor presente. Pero será bueno para la próxima, si puedes hacer ese tipo de cosas, te lo agradecemos porque nos permite también entender en términos del presente cuánto fue ese tipo de inversión. Gracias, José. También encontré que a los recursos de financiación del reino se le sumaban también recursos propios de Mutis. Mutis sacaba plata de su bolsillo. Después hubo una inversión adicional pequeña por parte del caballero y Góngora al virrey y algunos aportes locales que no se han podido detectar, y también hubo mucho aporte en trabajo. Por ejemplo, Jorge Tadeo Lozano era un tipo que trabajaba gratis en sus investigaciones y como ustedes saben, pues en la Caracas con décima le quitaron la cabeza a más de uno. Murillo por el hecho de pensar distinto o estar investigando cosas que no necesariamente se sujetaban a los caprichos del
del reino. Volviendo al documento que nos participaste, pienso que sería muy interesante, es decir, el documento sería se podría enriquecer muchísimo si se consiguieran datos sobre financiación por sectores específicos y por las regiones geográficas que mencionaste, si fuera posible. Creo que eso le daría más consistencia al análisis, y también nos brindaría la posibilidad de mirar confrontar los resultados científicos obtenidos frente al uso que esos resultados se han podido hacer en determinado momento. Durante la disertación lo dijiste, pero en la lectura inicial no me quedó clara el tema de la diferencia entre los intereses, los recursos y la desigualdad epistémica. Y también, pues, patiné mucho con el tema de si hablar de modos de financiación o modelos de financiación. La pregunta que hizo Luis Hernando sobre el link de este documento con la lectura de Habermas, también la tenía aquí anotada, pero por ahora solamente estas cuestiones. Gracias. José, no, muchas gracias por todo tu aporte. El punto es el siguiente. Veo una característica muy interesante en ti, y es que tienes dificultades para poder hacer una delimitación de objetos de estudio. Entonces, tú quieres extender y extender y extender, y lo que sucede es que hay unos límites cuando uno se propone establecer un análisis sobre determinado tipo de punto. Por supuesto, es arbitrario la limitación. Uno puede establecer limitaciones más amplias o menos amplias. Por supuesto, pueden ser supremamente circunscritas a un aspecto muy específico, o puede ser mucho más amplias, pero si son mucho más amplias, se vuelven tratados que hay veces que tienen un problema de inmanejabilidad. Entonces, eso es lo que acontece. Por supuesto, el documento se podría extender muchísimo más y hacer un estudio, por ejemplo, sobre los tipos de inversión que hicieron cada una de las comunidades religiosas y en qué lugares y sobre qué aspectos. Cómo era que tenían las inversiones, la compañía de compañía holandesa de las Indias Orientales en relación con sus indagaciones en África y en Asia. O como en el caso de la compañía británica de las Indias Orientales hicieron sus estudios en Asia, en África y en América, por ejemplo, en la zona del Caribe, y hacer toda una serie de cuadros, explicaciones, las financiaciones, pero eso estamos hablando ya como de un libro. Entonces, como esto es un artículo de divulgación, y en ese sentido es que está, llamémoslo así, la decisión de alguien que escribe en este caso, para un asunto de divulgación. Por eso es que tiene que haber ese tipo de limitaciones. ¿Que se puede extender? Pues claro que sí, pero entonces sería otro tipo de documento donde habría otro tipo de cosas que se pudieran decir. Si te imaginas que para hacer esta cosa tan simple, mira todo lo que se indagó, para cosas como las que está señalando, sería inmanejable el manejo bibliográfico, y por supuesto estaría todavía yo estudiando la vaina. Entonces, tú vas a darte cuenta en la siguiente, que es, como tú lo dices bien, no son modelos, sino son modos. Yo en ese sentido acepto el planteamiento que tú haces, porque son más bien modos. El hecho de la financiación cortesana, la financiación estatal, la financiación de compañías comerciales, que son los tres principales componentes de los modos de financiación en los siglos XVI y XVII, debe ser así. No hablar de modelos, sino de modos. Tienes toda la razón. Y ahora vas a encontrarte que en los siglos 17 y 18, donde está todo lo que dijiste acerca de la expedición botánica,
aunque yo la mencioné, no voy a decir, y mencioné también a Humboldt, eso es en el siglo XVIII, realmente, en el siglo XVIII. Entonces ahí hay unas variaciones, hay otro tipo de cosas, aunque vienen con los elementos que inicialmente en el siglo XVI y en el siglo XVII se plantearon, sino que ya es una etapa mucho más cercana, por ejemplo, con la revolución industrial, que está más cercano con lo que se empieza a generar en términos de las técnicas, que no son tecnologías, sino son las llamadas técnicas. Indudablemente estoy de acuerdo contigo cuando se señala que no era simplemente producción de conocimiento teórico, sino que hay un conocimiento práctico y lo reconoce el propio documento al señalar que hay asuntos que tienen que ver con ingeniería, diseños de fortificaciones, que tienen que ver con sistemas de armamento, tiene que ver con navegación, y todos pues tienen un efecto de conocimiento práctico. Y en ese sentido es importante para quienes vayan a ver el video, quienes vean el video, entiendan que el conocimiento científico tiene un componente explicativo, pero tiene un componente de tipo pragmático. El componente explicativo tiene como naturaleza el pretender dar explicación de por qué ocurre algo y de cómo funciona ese algo. El propósito pragmático tiene que ver con ese cómo funciona algo es utilizable en determinado tipo de contexto. Esas son dos de las grandes características que el llamado conocimiento científico y tecnológico tiene hoy por hoy. Yo agradezco, por un lado, las apreciaciones de José, porque nos permite entender el contexto de historia económica que fundamenta los modos de financiación de la investigación científica siglo XVI y XVII. Agradezco también los aportes de Luis Hernando en relación ya al carácter de carácter geoestratégico en el modo colonial de los silenciamientos epistémicos, de las jerarquías epistémicas. Y aquí explico, una jerarquía epistémica, José, está relacionado con el hecho de que los conocimientos que se valoran como los principales y los válidos son aquellos que producen las metrópolis o los hijos de las metrópolis, sea que lo produzcan en la metrópoli misma, es decir, en los imperios o en las colonias de los imperios a nombre del imperio. Y allí se establece que el conocimiento válido es el que produce el colonizador. Un conocimiento subordinado es el que producen los autóctonos, que son los de los pueblos originarios, e incluso de los propios criollos de las colonias, porque los propios criollos de las colonias no se les consideraba como miembros del imperio en el sentido de ciudadanos de primer orden. Y entonces los conocimientos que pudieran producir ellos estaban sujetos a los conocimientos de los indagadores imperiales. En ese sentido es que se habla de jerarquías epistémicas, apreciado José. Muy bien, Luis Hernando. Mira que, bueno, aquí quiero leer, gracias a José Gersay, voy a leer un comentario que pues, como un aporte de John Henry, como vemos que algunos no pueden conectarse y hablar directamente. Él dice que se preguntaba hasta qué punto aún se han perpetuado el hecho de que la investigación esté subordinada ahora a nuevos imperios colonialistas y con intereses mercantilistas. John Henry, muchas gracias. Y observamos que hay un buen olfato intelectual de su parte. Por eso le vamos a invitar a que las próximas 3 sesiones esté con nosotros, porque va a recibir documentos que van a permitir entender el desarrollo de esas relaciones coloniales o neocoloniales de las jerarquías epistémicas
en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico hasta llegar al concepto de tecnociencia, que es la fusión entre el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, y el concepto de tecnociencia geoestratégica, que es el uso del conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo del poder mundial. Muy bien, muy chévere. Muy interesante esta participación. No sé si de pronto Camilo o Estela, igual ustedes pueden escribir y en el chat. Está que se habla y ahí lo veo, ahí ya como que habilitó el micrófono. El micrófono. Me tenía vigilado, Luis Francisco. Sí, pues primero agradecerte, Francisco, y a todos los compañeros. Pues primero tu artículo bastante interesante. Como dices, es algo que no se suele encontrar muy a menudo, los métodos de financiación. Creo que es un tema que apenas empieza a indagar y por ende, por lo mismo, creo que del siglo XX para atrás no hay mucha información al respecto, pues en el tema particular de filosofía de la ciencia. También pues agradecerle a todos los compañeros los apuntes, los comentarios que hicieron, bastante interesantes y bastante acertados. Y pues escuchándolos un poco, me surgió un poco como la duda de saber si ha rastreado un poco como en qué momento la ciencia, aparte de tener este interés colonialista, explotador, de controlar el mundo en sí, en qué momento, digamos, que empieza a interesarse un poco por mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque supongo que si en este momento de la historia en el que estamos hablando pasaba, era más una casualidad que algo que buscaran propiamente los inversores de, pues, de estos programas precientíficos. Muy buena pregunta, Camilo. Y yo veo que ahí entonces vamos a requerir del aporte tanto de Luis Hernando en relación al vínculo en conocimiento y bienestar, y por supuesto en una visión que es alternativa desde una perspectiva de una ciencia económica rigurosa basada en modelos matemáticos, partiendo de las ideas fundamentales del capitalismo que pudiera señalar también José Gersaín sobre la relación entre producción económica y bienestar. Y en ese sentido, vincular relación de la desarrollo económico, investigación científica y bienestar. Ese tipo de cosas, pues no la hemos visto acá, pero me parece que tu aporte es un aporte supremamente valioso. A mí me parece intuitivamente, no lo sé, que es ya más a partir de los discursos, las narrativas que se dan en el siglo XX con los conceptos, y esto lo manejarán los economistas mejor, de las teorías del desarrollo, de esa relación entre educación, desarrollo económico y bienestar. Pero yo me detengo ahí porque seguramente esto va a surgir muy seguramente en lo que es el siglo XX, y ahí tiene mucho para decir José Gersaín y lo mismo Luis Hernando. Vale, muchas gracias. Sí, de hecho estaba más o menos pensando lo mismo, como que se podía asociar un poco a esta idea del bienestar para mejorar las condiciones laborales, para que se pueda explotar precisamente más. Bien dicho. Y hoy la versión sería los objetivos de desarrollo del 2030. Primero los que fallaron, que fueron los de 2015, de pronto José Gersaín no está de acuerdo conmigo, los del 2030 y ya los que están pensándose para el 2050. Pero esto sería objeto de discusión relacionados con los artículos que vienen ya con el siglo XX y siglo XXI. Dale, muchas gracias, Francisco. Con gusto, hermano. Muy, muy interesante todos tus comentarios que abren el interés y la motivación para que sigamos conectados a las tertulias que vienen. Muy bien. Yo no tendría más que decir, sino agradecer a todos. Lamentablemente se nos fue temprano Armando. John Henry, muchas gracias y estás invitadísimo a estas próximas que vienen. Luis Hernando, gracias por tus aportes muy
Estoy muy cercano a lo que tú piensas. José, muchas gracias por siempre la ilustración que nos das en economía. Eso nos permite entender mucho mejor las cosas. Te agradecemos infinitamente tus aportes, que son serios, son precisos y a veces son supremamente punzantes en relación con lo que... Y por supuesto, documentados. Muchas gracias. Camilo, también lo mismo. A Estelita, muchas gracias. Y a Astrid, igualmente. Listo, entonces quedamos para la próxima. Para la próxima, entonces, yo creo que mañana les envío el siguiente documento. De acuerdo, voy entonces a parar la grabación para que podamos tener más tarde el video.